Hola familia, he pensado mucho en cómo vamos a celebrar estos 300,000 suscriptores, el apoyo que hemos tenido de todos ustedes y decidí que, bueno, muchos de ustedes no sabrán quizá, pero en el canal tenemos la Ouija original que sale en los primeros videos de Reddit. Esta es la Ouija original que les comenté hace tiempo, que yo siempre la tengo cerca de mí en este estudio de grabación. Entonces, lo que tenemos detrás de la Ouija es el nombre de los primeros suscriptores que tuvimos, los primeros que apoyaron fuerte el canal. Cuando apenas teníamos de 4,000 a 20,000 suscriptores, ellos son los que más apoyaron. Y lo que vamos a hacer es colocar a otros 10 suscriptores, 10, 20, de los que más nos apoyan. Creo que es justo y es necesario colocarlos porque eh, muchos de ellos, de los que están aquí, ya no están con nosotros o quizá cambiaron de cuenta y siguen con nosotros, no lo sé. Muchos sí lo están, los sigo viendo en los comentarios. Y lo que vamos a hacer es que me dejen en este video sus comentarios. Yo siempre leo sus comentarios. A veces no todos porque son muchísimos, pero leo y doy corazón. Les doy un corazoncito. Entonces YouTube me dice cuántos corazones tiene cada uno de los usuarios. Y lo que vamos a hacer es que los que tengan más corazones y a los que reconozca, porque siempre leo quién es el que está comentando el hola. Ya reconozco muchos nombres, incluso las fotos, las miniaturas. Y serán a los que 20 que agregue a esta tabla, que como les digo, es la primera, la Ouija original de Reddit. Tengo otras dos, perdón, conmigo, pero en este es donde estamos ahorita escribiendo los nombres, como también tenemos unas menciones a Creepypastas Everywhere, Mercurial Dark y Relatos de Horror, que fueron los primeros canales que nos apoyaron, que confiaron en nuestro proyecto y nos ayudaron con publicidad. Entonces, ahorita está Mercurial Dark pasando por una situación difícil. Sí les pediría que recuerden su contenido, lo visiten, es una gran persona. Entonces, hagámoslo así. Ustedes déjenme por favor un comentario. Yo, si reconozco que tienen tiempo ahí, yo los agrego. Si hay otros con más corazones que ustedes, pues agregaría a esta persona. Pero vamos a seguir agregando cuando lleguemos a 500,000 suscriptores. Y por último vamos a llenar la tabla cuando lleguemos al 1,000,000 de suscriptores. Muchas gracias por todo su apoyo y sigan escuchando Relatos Desclasificados. Incertidumbre. Era 1991, tenía 20 años y trabajaba como enfermera y cocinera en el ejército, llevando armas como el resto de los soldados. Nuestro líder Montes era firme y exigente. A pesar de mi inicial deseo de unirme al ejército de los Estados Unidos, logré ingresar al mexicano y formar parte de la corporación. El entrenamiento fue intenso para hombres y mujeres, pero valió la pena. Me convertí en experta en armas y tácticas militares. Mis compañeros como Miguel, Samuel, Tadeo y los gemelos destacaron en la misión. Muchos recibieron reconocimientos por su valentía. En 1993, con los problemas de drogas y carteles afectando Michoacán, el comandante Montes lideraba nuestro grupo de 40 hombres y mujeres. Éramos solo 10 mujeres, pero estábamos decididas. Nos dirigíamos a Michoacán. Al detenernos para comer, un desconocido pidió ayuda. Su camioneta con niños de un orfanato se había atascado. Ayudamos y continuaron su camino, advirtiéndonos que evitáramos viajar de noche y áreas al aire libre entre árboles, sin explicar. Después de comer, continuamos nuestro viaje. Se avecinaban 6 horas de calor asfixiante y sed intensa. El comandante nos organizó para pasar la noche en las faldas de un cerro, ya que nuestro objetivo era erradicar un plantío de drogas y desmantelar un laboratorio clandestino. Acampamos al pie del cerro, ya que la cima era inaccesible para vehículos. Al llegar, montamos nuestro campamento en una zona peligrosa debido a los conflictos entre carteles y grupos rivales. En la primera noche, hice guardia con los gemelos, Tadeo y Samuel. A pesar de haber tenido sesiones con psicólogos en diferentes momentos,
Aún no puedo quitarme de la cabeza lo que los cuatro experimentamos en ese momento. Eran las 3:33 de la mañana cuando empezamos a escuchar risas entre las rocas y oraciones espeluznantes en las copas de los árboles. Risas escalofriantes que daban miedo. Nos quedamos escuchando durante aproximadamente media hora, y cuando cesaron los murmullos, comenzamos a ver luces brillantes surcando el cielo. Inicialmente pensamos que eran personas cercanas que nos advertían, así que informamos al comandante. Al escucharnos, envió a un grupo para asegurar el perímetro y marcar el área en la que nos encontrábamos, ya que estábamos en una verdadera zona peligrosa, llena de tensión, terror y miedo a lo desconocido. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, emprendimos la marcha cuesta arriba. Sentíamos que alguien nos vigilaba y estábamos alertas con las armas listas. Llegamos a un claro donde encontramos una casa, no una mansión, sino una especie de refugio entre el cerro. Se enviaron a 6 soldados hombres y 4 mujeres, incluyéndome, para revisar el interior en busca de cualquier movimiento. A simple vista parecía abandonada, pero al entrar nos encontramos con varios cuerpos mutilados. Los hombres sin su órgano masculino y las mujeres sin ojos. Algunas mostraban signos evidentes de tortura. Era una escena horrible, tan impactante que nos revolvió el estómago y el olor era simplemente insoportable. Se nos dio la orden de regresar para informar y solicitar ayuda, ya que tendríamos que trasladar los cuerpos hasta Uruapan, Michoacán, para realizar la autopsia correspondiente. Esta misión se extendería a lo largo de una semana, la semana más larga de toda mi vida. Esa noche, la pasamos en la casa, soportando la carga de lo que había sucedido en su interior. Otros compañeros, tanto hombres como mujeres, asumieron la guardia. Al igual que nosotros, comenzaron a presenciar las luces brillantes y a escuchar risas y gritos que helaban la sangre. Una compañera llamada Carmen Morales les comentó a los demás que esas luces eran brujas, la forma que tomaban para cruzar el cielo por las noches. Todos miraban con terror cómo se desplazaban. El comandante Montes salió y les advirtió que no las miraran, ya que eso era una ofensa para ellas y lo consideraban un desafío. A pesar de esto, entraron a la casa, sudando y escuchando los ruidos que provenían de la parte alta, como si un ave de gran tamaño estuviera en la azotea graznando. Tratamos de ahuyentarlas con disparos al aire, y por un momento cesaron los ruidos. Sin embargo, regresaron con mayor intensidad. Parecía que estaban molestas por los disparos y trataban de obligarnos a salir de la casa. Estábamos listos para usar nuestras armas, pero nos dimos cuenta de que éramos ilusos al pensar que podríamos enfrentar a esos seres con balas. Al amanecer, salimos hacia los cultivos para cortar la amapola y la hierba, amontonándolas para prenderles fuego. En ese momento, el soldado Jiménez pidió permiso para ir al baño y fue el primero en desaparecer. El fuerte olor de la marihuana nos causó dolores de cabeza, pero solo después de una hora nos dimos cuenta de que Jiménez había desaparecido. Empezamos a buscarlo, considerando la posibilidad de que hubiese resbalado en una barranca, pero lo encontramos 2 horas después. Le habían sacado los ojos y cortado sus genitales, al igual que los cuerpos que encontramos en la casa de seguridad. No sabíamos quién o qué estaba atacando, pero estaba claro que todos corríamos peligro en esa zona. Cuando iniciamos el regreso para verificar si ya habían sacado los cuerpos de la casa de seguridad, nos dieron nuevas órdenes de permanecer un poco más de tiempo, ya que tenían información precisa sobre fosas clandestinas. Al parecer los ejecutaban y ocultaban los restos en el mismo lugar, aunque el miedo estaba presente. Obedecimos las órdenes con determinación. La adrenalina corría por nuestras venas y el pánico a la oscuridad se mezclaba con la incertidumbre de enfrentarnos a lo desconocido que habitaba esas tierras. La muerte del compañero Quiroga generó preguntas inquietantes. ¿Cómo pudo ser atacado teniendo su arma lista? ¿Por qué no accionó su arma? Las detonaciones nos dejaron con 1000 preguntas sin respuesta. La noche cayó de nuevo, y con ella los sonidos nocturnos se hicieron presentes. El ulular del viento caliente resonaba claramente, y dormir bajo las estrellas no era frío gracias al intenso calor.
Solo 4 casas abandonadas se encontraban en Tierra de Juárez, en las faldas del cerro. Al llegar a una de ellas, pensamos en descansar al menos 1 hora, ya que otros 4 valientes compañeros asumirían la guardia. A pesar del persistente miedo, intentamos descansar. Exactamente a las 3 de la mañana, Medina entró, pálido y con la mirada perdida. Balbuceaba palabras entrecortadas, explicando que algo se había llevado a nuestro compañero Chávez y otro compañero había ido tras él. La incertidumbre y el miedo se apoderaban de nosotros al escuchar que algo llegó del cielo y se los llevó. Los esfuerzos de búsqueda fueron en vano, ya que la oscuridad era abrumadora. No encontramos rastro ni señales de ellos durante 3 horas de búsqueda. La noche se volvía más oscura. El misterio de su desaparición nos dejaba perplejos. Algunas compañeras recordaron historias de la sierra, donde las luces brillantes eran vistas, y un relato sobre cómo enfrentarlas con nudos y oraciones. Éramos escépticos, pero la tensión en el ambiente nos hacía sentir observados por algo indescifrable. En pleno día, comenzamos la expedición para localizar las fosas clandestinas. Me uní a los gemelos y al compañero Miguel en una tarea desafiante de exploración en un terreno extenso. Ese día, mientras cumplíamos con las órdenes de permanecer en el lugar, tuve que enfrentar otro desafío personal, la llegada de mi periodo. Para ir al baño, debía atravesar un patio de unos 20 metros, temiendo encontrarme con brujas u otros peligros como serpientes, alacranes o escorpiones. El baño, más bien un lugar improvisado, mostraba signos de haber sido saqueado. No quedaban muebles, lavabo ni siquiera la taza del baño. Mientras realizaba esta incómoda tarea, noté un detalle peculiar. Las puertas estaban marcadas con signos extraños como garras o uñas, lo cual resultaba sumamente extraño y generaba preguntas sobre lo que había ocurrido en ese lugar. Continué mi camino hacia la casa y comencé a escuchar risas entre los árboles, así como voces que me advertían que me fuera. Grité a mis compañeros y la compañera que nos había hablado de las brujas salió con una camisa en la mano, rezando y haciendo nudos. En ese momento, una gran ave negra cayó de entre los árboles, emitiendo chillidos y lloros, aparentemente afectada por la oración y los nudos realizados por mi compañera. Los gemelos corrieron hacia mí y me ayudaron a llegar a la casa, ya que estaba completamente paralizada por el miedo. El comandante Montes y otros compañeros salieron al escuchar que algo nos había atacado. Para nuestra incredulidad, encontramos a una anciana totalmente desnuda, con largo cabello blanco y manos arrugadas que, en lugar de uñas, mostraban garras capaces de causar daño. La anciana lloraba y pedía que cesáramos la oración, pero mi compañera continuó rezando. El comandante se acercó a la anciana, cubriéndola con una manta, y le preguntó sobre su presencia y los ataques a nuestros compañeros. La anciana, con odio en la mirada, afirmó ser hija de la noche y declaró que ese lugar les pertenecía. Al cuestionarla sobre las muertes de los compañeros Jiménez, Chávez y Quiroga, soltó una carcajada y afirmó que era solo el principio. Aseguró que una de nosotras no saldría de allí, ya que traía algo que sería de interés para ellas. La simple idea de lo que insinuaba sobre alimentarse de recién nacidos, no bautizados, me estremeció. Nuestro comandante le preguntó a la anciana cuántas eran, y ella respondió con una voz chillona y ronca, lo cual resultaba desconcertante, a pesar de la señal clara de que debíamos abandonar el lugar. Optamos por mantenerla atada de pies y manos, considerando la posibilidad de que simplemente fuera alguien que había perdido la razón y se creía una bruja. Esa noche transcurrió con la anciana amarrada a un árbol, mirándonos y maldecidos por tenerla en esa situación. Mis nervios estaban a flor de piel cuando me revelaron lo que la anciana dijo, ya que nadie en el batallón conocía mi situación de mantener relaciones sexuales con un compañero, y la idea de un posible embarazo no entraba en mi mente. Al amanecer continuamos la búsqueda de cuerpos, y la anciana, aún amarrada al árbol, nos observaba y nos maldecía. Encontramos finalmente una tumba con 8 cuerpos en diferentes estados de descomposición, algunos reducidos a huesos y ropa. El forense procedió con el levantamiento,
y el comandante decidió no mencionar a la anciana hasta tener noticias de los compañeros desaparecidos. Ese día, a pesar de la lluvia que intentaba aliviar un poco la pesadez del ambiente, me asignaron llevarle agua a la anciana junto con otra compañera. Sus palabras nos helaron la sangre cuando nos dijo que sus compañeras, refiriéndose a otras mujeres, vendrían por una de nosotras porque traíamos en el vientre el producto del pecado carnal. Mi compañera también tenía novio, y nos sentimos desconcertadas sin saber a quién se refería. Consideramos que la anciana estaba trastornada mentalmente, pero pronto descubrimos que no era así. Esa noche todos estábamos en vilo, 37 hombres y mujeres, esperando cualquier manifestación sorprendente, fuera de este mundo o paranormal. Nadie quería dormir y yo abrazaba mi arma de cargo, intentando controlar mis nervios. De repente, todos dirigimos la mirada hacia las puertas y ventanas cuando varias aves de gran tamaño se lanzaron contra ellas. Gritaban amenazas horribles para todos nosotros y estaban dispuestas a todo. Sentí que ese día podría ser el último de mi vida. Cuando las aves irrumpieron, las recibimos con una lluvia de balas. Escuchamos cómo rasguñaban las ventanas y presencié la caída de 3 de mis compañeros. Sus garras eran como dagas, capaces de atravesar la piel y arrancar el corazón de las personas. La situación se volvía cada vez más desesperante. Después de herir a otra de esas criaturas al cortarle una pata, comprendimos por qué la gente en Tumbiscatío era tan reservada y desconfiada. Aquella noche, lamentablemente, tuvimos 3 bajas más. No sabíamos si era casualidad o una maldición, pero manteníamos a la anciana como cebo para atraer a las otras. La muerte de una de esas criaturas nos dejó impactados. Al morir, el ave se transformó en una mujer más joven, con cabello negro. La que perdió la pata resultó ser anciana, y la verdad era que nos sumía en un terror indescriptible. La noche transcurrió sin apenas dormir, temerosos de otro ataque. La oscuridad entre los árboles nos impedía distinguir cualquier amenaza, y la situación se volvía cada vez más aterradora. Así pasábamos los días, donde las noches eran interminables y el cansancio nos carcomía. Vivíamos alerta, desconfiando incluso de los sonidos más inocentes, como el canto de los pájaros. Aquella noche en la que la mujer nos amenazó, sus palabras resonaban en mi mente. Aunque dudaba de su advertencia sobre algo que supuestamente llevaba, recordé un riesgo de aborto que tuve anteriormente. Me comuniqué con mi pareja en un momento íntimo, y sin que nadie más nos escuchara, le confesé entre lágrimas que estaba embarazada y sentía miedo. No quería que mi hijo naciera en ese entorno, especialmente sabiendo que habitaban seres que se llevaban a los niños sin bautizar, sin dejar rastro. Su preocupación se mezclaba con la felicidad, pero el terror me embargaba al imaginar a mi bebé en manos de esas entidades malignas. En otra ocasión, me enviaron a llevarle comida a la anciana, acompañada por Mora y el supuesto padre de mi hijo. Las amenazas burlonas de la mujer resonaban en mis oídos, aumentando mi miedo. Sus palabras insinuaban que podrían llevarse a mi hijo no nacido y hacerlo desaparecer. La incertidumbre y el temor eran abrumadores. Alrededor del mediodía, el comandante Montes ordenó avanzar más arriba del cerro, explorando la barranca en busca de una ruta para salir de ese lugar misterioso. Desconocíamos lo que nos aguardaba, pero estábamos decididos a enfrentar cualquier desafío. De repente, escuchamos ruidos de motores y voces masculinas. Guardamos silencio y nos ocultamos al descubrir un laboratorio clandestino. La orden era intentar capturar a los responsables, pero al notar nuestra presencia, nos recibieron con una lluvia de balas. En silencio, nos resguardábamos entre las rocas, resistiendo las ráfagas de balas que zumbaban a nuestro alrededor. La certeza de salir con vida de ese lugar era escasa. Mi pareja, de apellido Moya, avanzó con 7 soldados por el flanco derecho, mientras el comandante Montes lideraba otro grupo por el izquierdo. Nosotras enfrentábamos el fuego de frente. En ese día, lamentablemente, hubo 18 bajas civiles y 2 soldados heridos. La adrenalina corría desbordante por mis venas, una sensación intensa que quizás solo experimentas cuando sientes que cada segundo puede ser tu último aliento.
En medio del caos, toqué mi vientre instintivamente y sentí un dolor agudo. Moya vio cuando caí inconsciente y valientemente me protegió. Los médicos que nos acompañaban atendieron a los heridos, pero notaron mi sangrado. El descubrimiento de mi embarazo cambió la perspectiva. El médico informó al comandante sobre mi situación y pronto se tomó la decisión de que debía abandonar el batallón. Las amenazas de la bruja y el riesgo de aborto eran motivos suficientes. Aunque faltaban 3 días para regresar a casa, mi estado no permitía continuar. Aquella noche la pasamos en el laboratorio, destruyendo drogas sintéticas y metanfetaminas. A pesar de las críticas hacia nuestra labor, éramos humanos, con sentimientos y comprometidos con nuestra patria. Mi partida fue difícil. Aunque me alejaba de la amenaza de la bruja, no quería dejar a Moya. La última noche la pasamos entre abrazos y promesas de un futuro juntos. El amanecer trajo el helicóptero que nos llevaría a los heridos y a mí de regreso. Me despedí con lágrimas, recordando la promesa de Moya de casarse en cuanto terminara su servicio militar. Sin embargo, esa promesa quedó truncada. Al día siguiente, al amanecer, el helicóptero llegó por nosotros, pero Moya ya no estaba. Desapareció misteriosamente y nadie volvió a tener noticias de él. Algo o alguien se lo llevó sin dejar rastro, algo increíble, ya que nunca estábamos solos. La búsqueda inició con la esperanza de encontrarlo con vida, pero pronto hallaron rastros ominosos. Un rastro de huellas de patas de animal que arrastraba algo a una cueva. Con armas listas, varios compañeros entraron y encontraron el cuerpo de Moya despedazado, víctima de un ataque brutal y no humano. La hazaña con la que lo mataron era atroz y su corazón no estaba entre los restos. La dolorosa realidad se revelaba ante nosotros. Además de enfrentarnos a narcos, también teníamos que lidiar con seres paranormales, un doble peligro que amenazaba nuestras vidas. Esa misma noche fuimos atacados por narcos, sumiéndonos aún más en la oscuridad de la incertidumbre y el peligro. El comandante Montes, junto con Miguel, Samuel, Isidoro y los gemelos, respondieron al fuego en aquella fatídica noche. Se refugiaron en una cuneta, pero 2 compañeras, Reyes de Tierra Caliente y Andrade, perdieron la vida. Fue una noche sangrienta, capturando a 5 y matando a 6. A la mañana siguiente los trasladaron a Uruapan, pero sabíamos que pronto estarían libres para continuar sus acciones delictivas. La luz del día apenas se asomaba cuando el comandante Montes reunió a los sobrevivientes para discutir nuestro próximo movimiento. La pérdida de Moya pesaba sobre mi corazón, pero no había tiempo para el duelo. Sabíamos que el peligro acechaba en todas partes, narcos sedientos de venganza y criaturas oscuras que se alimentaban de la violencia que imperaba en la región. Decidimos replegarnos hacia un pequeño pueblo cercano, buscando refugio temporal y la posibilidad de contactar a las autoridades para obtener ayuda. El camino era arduo, con la paranoia y el miedo como compañeros constantes. Nos movíamos en silencio tratando de evitar cualquier rastro que pudiera llevarnos a otro enfrentamiento. En el pueblo encontramos a gente asustada, marcada por la violencia y la desconfianza. Al principio nos miraron con recelo, pero después de explicar nuestra situación, algunos accedieron a brindarnos refugio por un tiempo. Sin embargo, la sombra de la muerte continuaba rondándonos. Las noches eran las peores, los aullidos de criaturas desconocidas resonaban en la oscuridad, y el viento traía consigo susurros inquietantes. El miedo se palpaba en el aire, y cada sombra parecía albergar un peligro inminente. Aunque intentábamos mantenernos alerta, la falta de sueño y la constante tensión pasaron factura a nuestros nervios. En una de esas noches, un grupo de narcos infiltró silenciosamente el pueblo. El caos se desató cuando comenzaron a disparar indiscriminadamente. Nos refugiamos en las casas, respondiendo al fuego con lo poco que teníamos. La batalla en las calles era feroz, y la línea entre amigos y enemigos se volvía cada vez más borrosa. Durante el enfrentamiento, el comandante Montes resultó gravemente herido. La bala perforó su hombro y la sangre manaba sin control. A pesar de la gravedad de la situación, continuó liderando desde el frente, motivando a los demás a no rendirse.
La lucha persistió hasta el amanecer, cuando los narcos finalmente se retiraron, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. Con el amanecer evaluamos los daños y las pérdidas. El pueblo yacía sumido en el silencio, solo interrumpido por los gemidos de los heridos y los lamentos de aquellos que habían perdido a seres queridos. La desesperación se apoderaba de nosotros, pero la determinación de sobrevivir aún ardía en nuestros corazones. El comandante Montes, a pesar de su herida, insistió en continuar la lucha. Nos dirigimos hacia la ciudad más cercana, con la esperanza de encontrar ayuda y refuerzos. Sin embargo, lo que nos esperaba allí era un panorama aún más oscuro y siniestro, con fuerzas desconocidas conspirando en las sombras. El destino de nuestro batallón pendía de un hilo, entre la violencia de los narcos y la amenaza sobrenatural que se cernía sobre nosotros. La ciudad se había convertido en un espectro de lo que solía ser, y la desesperación comenzaba a apoderarse de nuestros corazones. Decidimos explorar más a fondo, buscando cualquier indicio de supervivientes o ayuda. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Sombras oscuras se movían entre los edificios, acechándonos con una malevolencia que helaba la sangre. Nuestros sentidos estaban alerta, pero no podíamos identificar la naturaleza de estas presencias. De repente, una figura emergió de la oscuridad. No era un ser humano, ni un narcotraficante. Era algo indescriptible, una manifestación de horror que desafiaba toda lógica. No emitía sonidos, pero su presencia estaba cargada de una energía malévola que nos paralizó. Nos quedamos en silencio, observando con cautela cada movimiento de esta figura indescriptible. La criatura se movía hacia nosotros lentamente, como si estuviera disfrutando de nuestro miedo. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas inexplicables. Los edificios temblaban, el cielo se oscurecía sin motivo aparente, y una sensación de desesperación envolvía el aire. Era como si la realidad misma estuviera desmoronándose a nuestro alrededor. En un instante la criatura desapareció, dejándonos con una sensación de vacío y confusión. Pero lo peor estaba por venir. El ambiente se volvió aún más opresivo, y una fuerza invisible nos arrastró hacia el suelo. Al mirar alrededor, vimos sombras alargándose y distorsionándose, como si estuviéramos siendo absorbidos por una dimensión desconocida. De repente, todo se volvió negro. Cuando recobramos la conciencia, nos quedamos desconcertados, sin entender completamente lo que había sucedido. Sin embargo, la sensación de peligro había pasado, y estábamos aliviados de haber escapado de las garras de lo desconocido. Casa nocturna. Como soldado de infantería viví varias situaciones con cosas reales que no debíamos comentar, especialmente con civiles, pero yo, siendo católico, solía rezarle a la Virgen de Guadalupe y hablar con Dios, aunque les juro que muchos de nosotros no creíamos en eventos tan impactantes como el que les voy a contar. Todo ocurrió en 2007, cuando estábamos destinados a destruir plantas de marihuana en la zona norte del país, específicamente en Chihuahua. En ese entonces, la zona no era tan violenta como hoy y formaba parte del Triángulo Dorado, abarcando áreas de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Nos enviaron a un lugar difícil e intransitable en la Sierra Madre Occidental, también conocida como Sierra Tarahumara. Después de caminar durante horas, llegamos a un modesto lugar ocupado por dos ancianos, el señor José y su esposa doña Mati. Eran buenas personas, nos dieron agua y tortillas, nos prestaron un cuarto vacío y establecimos nuestra base, aunque al inspeccionar la zona no encontramos nada. Al día siguiente recibimos un informe de radar sobre un gran sembradío de droga a unos 4 kilómetros. Debíamos ir con la avanzada de inteligencia para destruirlo. Desde el primer día ganamos la confianza de los ancianos pagándole a doña Mati por la comida. Cuando nos dirigíamos a cumplir la misión, el señor José nos miró extrañado y nos preguntó a dónde íbamos. Le explicamos que íbamos a hacer nuestro trabajo y desquitar el sueldo. Don José se puso nervioso y nos bendijo, expresando su preocupación por nuestro regreso. Incluso mencionó que el lugar al que íbamos estaba maldito y era territorio del Nahual,
una bestia peligrosa con patas de cabra que no le gustaba ser invadida, así que salimos con cierta inquietud. En el camino, pregunté al teniente sobre la extraña reacción de don José. Él explicó que el lugar estaba considerado maldito, incluso para los nativos, y que debíamos tener cuidado con el nahual, una criatura peligrosa. Nos despedimos del anciano y pensamos que lo del hombre con patas de cabra era solo un apodo local para alguien malo. No le dimos mucha importancia y seguimos trabajando. El lugar era horrible. Bajar la barranca nos tomó unas 4 agotadoras horas. Cruzamos un río con fuerte corriente para llegar al cultivo de drogas y empezamos a cortarla para quemarla. Aunque éramos rápidos, casi oscurecía. Nos dimos cuenta de que eran casi las 7 de la noche. El sargento dijo que sería difícil terminar a tiempo y no teníamos lámparas ni comida. Decidieron que no podíamos seguir destruyendo el cultivo y tampoco podíamos regresar por el río de noche, así que decidimos caminar por la orilla, lo que nos tomaría unas 6 horas. En el camino de regreso vimos unas cuevas y sentimos una mala vibra, una pesadez que nos desesperaba. De una de las cuevas salió un águila. Mi sargento sugirió refugiarnos en las cuevas porque se acercaba una tormenta, pero el teniente ordenó regresar a la base sin importar los riesgos. Seguimos subiendo la montaña con poca luz de luna. Siendo el guía rastreador, iba adelante. Levanté la vista y a medio camino vi la silueta de un hombre enorme con algo en la mano, parecido a un arma. Retrocedí para avisar al sargento. Informé sobre el hombre enorme con lo que parecía un arma. El teniente envió al sargento a investigar y en minutos regresó pálido y tembloroso. Gritó que todos tomaran sus armas y estuvieran atentos a cualquier cosa extraña. Ordenó tomar otro camino, porque ese hombre no nos dejaría salir. Mis compañeros me empujaron para que corriera y no entendía por qué. Era solo un hombre grande, posiblemente armado. En minutos lo vimos caminar detrás de nosotros con un sombrero viejo, un machete y un morral para comida. Lo que vi a continuación explicó por qué todos corrieron despavoridos. Esa cosa se acercaba rápidamente, aplastando hierbas y rompiendo troncos. Llevaba una pata de caballo y otra de chivo, además de mugir como si estuviera enfadada. Mis compañeros, más experimentados, conocían el área. Este animal chispeaba al golpear sus pezuñas con las piedras. De haberme quedado atrás, esa enorme criatura me habría alcanzado. El teniente, mirando hacia atrás, resbaló y cayó en una barranca de unos 20 metros. A pesar del miedo, regresé a ayudarlo. En ese momento, la bestia se paró cerca, burlándose de nosotros en un tono diabólico. Era aterradoramente fea, deforme, como sacada de una pesadilla. Nervioso, tomé mi fusil, pero el teniente, adolorido, me gritó que no gastara balas, que esa cosa no era de este mundo. Empezó a llover, complicando levantar al teniente. La criatura lanzaba feroces mugidos, intimidándonos. Mi asombro aumentó al ver cuán grande era. Milagrosamente, levanté al teniente y corrimos hasta alcanzar al resto de los militares. Algunos gritaban de terror, otros maldecían, y hubo lágrimas de impresión. Yo no podía hablar. Aquello superaba la realidad. Nos turnamos para cargar al teniente y corrimos a paso veloz durante unas 6 horas entre bosques y barrancos. La lluvia persistía mientras avanzábamos por terrenos escarpados, con el teniente en nuestras espaldas. El sargento lideraba la marcha, su rostro marcado por la tensión y la incertidumbre. El rugido distante de la criatura resonaba en la noche, como una maldición que no podíamos sacudirnos. La oscuridad envolvía la selva y la tormenta empeoraba la visibilidad. Las sombras se mezclaban con la maleza y los susurros de la selva parecían burlarse de nuestra desesperada huida. A medida que avanzábamos, el teniente, aún adolorido por su caída, murmuraba palabras ininteligibles, como si estuviera poseído por el terror que nos acechaba. La criatura persistía en su persecución, desafiando las leyes de la realidad. Sus mugidos resonaban como un eco de ultratumba, mezclándose con los sonidos de la tormenta. La selva, que en el pasado había sido testigo de nuestras operaciones militares, se transformaba en un laberinto de pesadillas. En un momento, la criatura se abalanzó desde la oscuridad, rompiendo la maleza con sus patas desiguales.
La visión de su forma grotesca nos paralizó momentáneamente, pero el instinto de supervivencia nos impulsó a seguir corriendo. La lluvia golpeaba nuestras cabezas y el barro resbaladizo dificultaba el avance. El sargento tomó la delantera, guiándonos a través de un terreno irregular. Cada paso estaba marcado por el temor de ser alcanzados por la criatura, cuya presencia siniestra se prolongaba en la penumbra de la selva. A pesar de la fatiga, la única opción era seguir adelante y dejar atrás el horror que nos perseguía. De repente, el teniente, que iba en mi espalda, dejó escapar un grito ahogado. Al voltear, vi sus ojos desorbitados, fijos en algo que se movía detrás de nosotros. La criatura se aproximaba con una velocidad sobrenatural, como si la misma oscuridad la impulsara. Sin tiempo para reaccionar, el sargento nos condujo a un estrecho desfiladero que descendía hacia la negrura de la noche. La criatura, sin embargo, no se detuvo. Siguió rugiendo y persiguiéndonos por el precipicio, desafiando las leyes de la gravedad. El descenso fue caótico, con la tierra resbaladiza y la lluvia añadiendo un nivel adicional de peligro. En medio de la oscuridad, escuchábamos los aullidos de la criatura que parecían resonar desde las mismas entrañas de la tierra. A cada paso, el miedo nos envolvía más y la sensación de que estábamos siendo cazados se volvía ineludible. Finalmente, alcanzamos el pie de la colina, donde la selva se fundía con la oscuridad de la noche. El sargento, exhausto pero determinado, nos instó a seguir. La criatura, aunque aún rugía a lo lejos, parecía haber perdido algo de su ferocidad. Con la criatura a una distancia aparentemente segura, continuamos nuestra huida a través de la selva. El teniente, aunque visiblemente afectado por su encuentro con la bestia, mantenía la mirada perdida, como si algo más que el miedo se hubiera apoderado de su mente. Avanzamos en silencio, con la lluvia aún golpeándonos y la oscuridad acechando a nuestro alrededor. La selva se volvía más densa, los árboles se cerraban sobre nosotros como murallas vivas. El sargento, con una expresión tensa en el rostro, nos guió hacia lo que parecía ser un antiguo sendero apenas visible. A medida que avanzábamos, noté que la atmósfera se volvía más densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de una presencia ominosa. El sargento, siempre alerta, miraba a su alrededor como si esperara algo más que la persecución de la criatura. De repente, el teniente dejó escapar un suspiro tembloroso y señaló hacia adelante. La selva se abrió para revelar un claro, iluminado por una luz tenue y difusa. En el centro del claro, una figura envuelta en sombras se erguía en silencio. Mis compañeros y yo nos detuvimos instintivamente, con la mirada fija en la figura misteriosa. La lluvia se detuvo abruptamente, creando un silencio pesado que solo era interrumpido por el sonido lejano de la criatura que aún rondaba en las sombras. La figura habló con una voz que resonaba en la mente más que en los oídos. «Han desencadenado fuerzas que no pueden comprender», dijo, y su presencia parecía envolvernos como una sombra fría. La criatura que persigue no es simplemente una bestia, sino un guardián de los límites entre mundos. No entendíamos completamente las palabras, pero sentíamos la gravedad de la situación. Con un movimiento oscuro, la figura desapareció en las sombras, dejándonos en el claro iluminado. La lluvia regresó y el sonido de la criatura se disipó. La selva seguía densa, pero la persecución de la criatura se había desvanecido en la distancia. A medida que avanzábamos, el teniente recuperó un poco de compostura, pero su mirada aún reflejaba el impacto de lo que habíamos experimentado. A lo lejos vimos luces que indicaban la presencia de un poblado. Al llegar al poblado nos encontramos con miradas curiosas y preguntas sobre la razón de nuestra apresurada llegada. El sargento, sin entrar en detalles, explicó que nos habíamos extraviado en la selva y habíamos enfrentado una tormenta inesperada. La noche de terror quedó atrás, convertida en una historia que solo nosotros conocíamos completamente. Aunque nunca entendimos completamente las palabras de la figura en la sombra ni la verdadera naturaleza de la criatura, optamos por dejar esos misterios sin resolver. La vida continuó, pero la experiencia en la selva dejó una marca indeleble en cada uno de nosotros.
Horror en el frente. Estábamos en la búsqueda de una organización guerrillera específica. Una vez encontramos su ubicación, planeamos una emboscada sin dudar. Esta organización había causado problemas en poblaciones cercanas, así que no había lugar para la vacilación. 30 sargentos fueron liderados por 3 tenientes. Medina, cuyo padre había tenido un rango muy alto en la Marina, Vicente, que él había huido de Venezuela, y yo, por cierto, mi nombre es Isaías. La operación sería limpia, con seleccionados por su rendimiento. A pesar del peligro, no anticipamos bajas. La planificación duró días, y nuestro informante estuvo atento. Al llegar a la ubicación, a unos 16 kilómetros del punto de combate, nuestro informante dejó de comunicarse. Podría haber sido peor, podrían haberlo descubierto y asesinado. La discusión sobre cómo proceder se prolongó. No podíamos usar drones ni helicópteros, ya que podrían alertar a la organización. La única manera de confirmar si el laboratorio seguía operativo era ir al lugar. Nuestro superior, con indiferencia, dio la orden por teléfono. No sé cómo organizaron con ese soplón, y honestamente no me importa. Necesito un informe en 3 días. No me interesa cómo, pero háganlo. Nos quedamos en silencio, sin saber qué responder. Con resignación, les dije a mis colegas que debíamos obedecer. Comenzamos la ruta a las 4:30 de la tarde para llegar con la oscuridad a nuestro favor. Aunque teníamos una ruta establecida, cambiamos sobre la marcha por seguridad. Llevábamos solo lo necesario, incluyendo lentes de visión nocturna. Con la mente enfocada en sobrevivir, nos acercamos lentamente al objetivo. Dentro de la selva, presenciamos algo extraordinario. Un equipo aéreo desconocido sobrevoló a gran velocidad sobre nosotros. Miré al cielo por casualidad y vi un objeto plateado que apareció y desapareció con un zumbido apenas perceptible. ¿Qué fue eso?, pregunté, esperando que fuera el enemigo, mientras todos sujetaban sus armas listos para el combate. ¿A qué velocidad venía eso?, dijo Vicente. No era ni avión ni helicóptero. ¿Alguno reconoció la forma?, preguntó Medina. Parece uno de esos aviones nuevos gringos. Pero no tiene sentido aquí. Era grande y silencioso. Un avión así nos habría dejado sordos, respondí. ¿Alguien vio ese modelo en revistas de equipos militares estadounidenses?, pregunté al equipo. Yo, señor. Fue un objeto borroso que pasó rápido, señaló un compañero. Nunca vi algo tan rápido, añadió. Todos comentaron en voz baja lo que vieron y quienes lo vieron concordaron conmigo. Tenía forma de ave pequeña. Después de varios minutos, estando al frente con los otros tenientes, levanté la mano para detenernos. Todos se congelaron y colocaron sus armas en posición. ¿Qué pasa, Isaías?, preguntó Vicente. Señalé con el arma hacia un recorte de tela. Parece un resto de pantalón, dije acercándome. Hay sangre seca. ¿Pasaron por aquí o estamos cerca?, preguntó Medina. No andemos especulando por un pedazo de tela. Sigamos adelante con precaución, dijo Vicente avanzando. Tiene razón, no nos detengamos, dije apretando el puño. Nadie se mueva, dijo Isaías, pisando donde yo pasé. Sin hacer preguntas, me acerqué más adelante. En una ligera caída del terreno, había cuerpos humanos desmembrados que parecían haber sido arrastrados. Los restos mostraban signos de abrasión, con vegetación y tierra adheridos a la sangre e intestinos. Por amor a Dios, ¿qué pasó aquí?, preguntó Medina. Posiblemente sean minas antipersonales. He visto los estragos de bombas, pero esto no parece ser obra de ninguna bomba, dijo Vicente. Guerrilleros contra guerrilleros, ajuste de cuentas, control de la zona, sugirió Medina. Esto es más que eso. Conozco horrores, pero esto parece un ataque de animales más que humano. Sigamos la sangre, por allá está el rastro, señalé mirando el mapa. Viene en la misma dirección a donde vamos. Ven, les mostré el mapa. El tiempo estimado para llegar al punto L es 2 horas o menos, pero debemos esperar cerca del laboratorio para espiar, verificar y atacar, respondí. Pero cuidado donde pisan, si alguien muere por una mina, diré que se suicidó, bromeó Medina. Seguimos el rastro interminable de sangre, iluminando el camino con linternas tácticas. En un charco poco profundo, notamos huellas más grandes que las humanas, con una forma que parecían garras.
No eran huellas de personas ni de animales conocidos. Continuamos sin detenernos. Vicente, más serio de lo normal, expresó tener un mal presentimiento. Le aseguré que lo protegería y sugirió matar a algunos de los compañeros y tomar cervezas. Esta sería nuestra última conversación. Al acercarnos al campamento, di instrucciones y notamos que los lentes de visión nocturna no funcionaban. Descubrieron al informante y Medina planteó la posibilidad de que las huellas y los cuerpos dispersos indicaran más de una entidad. Ante la situación, propuse abortar la misión. Abortar que no, señor. Aquí vinimos a lo que vinimos. 10 hombres a comando de cada uno, como habíamos acordado. Hoy por el flanco derecho o por el central, y Vicente por el izquierdo. Atentos todos nos fuimos. No me quedó de otra que aceptar lo que había dicho y continuar con el plan. Incluso con unos lentes de visión nocturna no vimos movimiento alguno. En efecto, todo estaba solo. Nos fuimos acercando lentamente, y lo primero que vimos fue que todo estaba arrojado en el suelo, desde la droga empacada hasta las cosas con las que lo hacían. No tiene sentido. ¿Cómo se van a ir dejando la droga aquí si se fueron? Le digo a Medina luego de coincidir dentro del laboratorio. A menos que nos estén buscando. Todos atentos, espalda con espalda, digo previniendo el peligro. Hubo un momento de tensión, pero se rompió cuando Vicente llevó desde su lado caminando tranquilo. Quítense los lentes todos y usen las linternas tácticas. Están todos muertos, aquí no hay nadie. Alguien los mató y se encarnizaron. Vengan a ver, dice dirigiéndonos al sitio donde estaba lo que quedaba de entre 8 o 13 personas. Es difícil contar cuando solo ves piernas, brazos y uno que otro hueso de la costilla. Están como los que vimos arriba, les dije. Sí, los que estaban allá deben haberlos llevado desde aquí, me respondió. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Medina acercándose. Informemos y vámonos, respondió Vicente. La tranquilidad y el silencio se rompieron cuando uno de los hombres a nuestro cargo gritó a todo pulmón y se cayó de un segundo a otro. Atentos todos. ¿Quién fue?, pregunté con prisa. Ya no está, señor. Estaba al lado mío y ya no está, respondió. Todos miramos en esa dirección. 3 personas, si se les puede llamar así, eran una mezcla entre humano y lagarto. Sus cuerpos eran alargados y rígidos, andaban en 2 patas, pero no eran pies. La parte de su planta era de las huellas que habíamos visto antes. Su piel era lisa y un tanto escamosa. Sus cabezas, desde la parte parietal hasta la occipital, eran ovaladas, pero en la parte frontal era como ver una serpiente. Sus ojos eran lo que más resaltaba, grandes, muy grandes. Todos quedamos en shock unos segundos, y fue Medina quien gritó, ¡fuego! Una lluvia de balas no se tardó en escuchar. Más rápido que nosotros, al parecer, estos seres se pusieron en 4 patas y empezaron a atacarnos. Uno por uno fue cayendo mientras les disparábamos. Todos estábamos reunidos en el mismo sitio. Algunos de nuestros subordinados, afectados por el shock, no se dieron cuenta y las balas fueron matando a nuestros propios hombres. Tal vez se dispersen, gritó Vicente, pero al mirar vi más figuras como las iniciales, 2 seres más de aquellos que nos estaban atacando. Disparé en su dirección para cubrirlo, incluso le di a uno de esos lagartos en el ojo. Se sintió cuando la bala atravesó su cabeza y cayó al suelo, pero el otro se abalanzó, y tal cual como un animal sin piedad empezó a desgarrar. Le disparé a la altura de la cabeza, y para cuando cayó muerto, mi buen amigo Vicente, yacía desangrándose. En esos momentos, el tiempo parece detenerse. Uno quiere que todo sea un sueño, pero no. Aún la pesadilla seguía. «Retrocedan», gritó Medina. «Vámonos, no te voy a dejar», dije intentando arrastrar el cuerpo de mi amigo. «Déjalo», me gritaron. «No se deja a nadie atrás», le grité en medio del calor de las balas y los gritos de mis compañeros. «Esto es más de lo que podemos. Nosotros no se hace, estúpido», gritó con razón, con lágrimas y odio. Lo acepté y lo dejé ahí mientras estaba junto a la espalda de Medina. Ahí hubo un silencio total. No se escuchaban gritos. Ahí sentí como si el tiempo fuera más lento de lo normal. En ningún sentido literal. Intentaba moverme rápido y no podía.
Mi cuerpo se hacía pesado, muy pesado. Intenté accionar el gatillo y no pude. Medina, con los ojos llenos de pavor, me miró y murmuró palabras que apenas lograba entender. Estamos perdidos. Esto no tiene explicación. A su alrededor, los cuerpos inmóviles yacían como testigos mudos de una batalla desigual. La pesadez en el ambiente se intensificó, como si el mismo aire estuviera impregnado con la maldad de esas criaturas deformes. Me tambaleé, luchando contra la opresión que amenazaba con sofocarme. Miré a mi alrededor y en el suelo, entre los cadáveres, los cuerpos de aquellos seres aberrantes yacían enroscados en formas retorcidas. Con pasos temblorosos, avanzamos entre los escombros y los restos desgarrados de lo que alguna vez fueron hombres. No había lugar para la razón ni para la estrategia militar. Mis pensamientos se tornaban confusos y una extraña somnolencia se apoderaba de mi cuerpo. Intenté luchar contra ella, pero cada paso se volvía más pesado, más difícil. Fue entonces cuando, en medio de la penumbra que envolvía el lugar, vi sombras que se movían entre los cadáveres y los escombros. Se contorsionaban y se retorcían como serpientes negras que se deslizaban entre los restos de la batalla. Intenté levantar mi arma, pero mis músculos se negaban a obedecer. Sin un destino claro y sin fuerzas para continuar, nos arrastramos entre los cuerpos y los restos de la batalla. No tengo idea de por qué, pero logramos salir de aquella masacre. Sobrevivimos, y aunque pueda sonar tonto, no me parece justo. Hombres que eran mejores personas que yo perdieron la vida. Sombras y ecos. Nosotros nos quedamos una vez en Morelia. En ese lugar a veces era un punto de reunión donde llegábamos y nos distribuíamos a diferentes lugares, ya sea para cortar hierbas malas o para otras intervenciones como patrullajes o diversas actividades militares. A veces nos concentramos ahí para pasar una revisión de equipo y asegurarnos de no llevar nada ilegal. Era una revisión rápida antes de recibir las coordenadas para nuestro destino. Cuando nos daban las coordenadas, a veces tardábamos hasta 35 días, una semana o más en estar en esas bases. Durante ese tiempo, hacíamos amistades, escuchábamos historias y compartíamos experiencias. Recuerdo al cabo Sergio, un cabo de infantería, quien contó una historia que ocurrió en una base durante la noche. La historia sucedió después de la merienda, cuando ya era noche. A veces, los baños se llenaban y teníamos que esperar a que se desocuparan. En las unidades, la presión del adiestramiento era diferente. Entrabas, hacías lo que tenías que hacer y salías en unos segundos. Pero en las bases teníamos más tiempo para relajarnos. En esta ocasión, mientras esperaban que se desocuparan los baños, alguien preguntó por el cabo Sergio. Al parecer lo habían visto hace unos meses, pero no sabían qué le había pasado, así que contaron la historia que involucraba al cabo Sergio en una intervención en una casa. Estaban asegurando un perímetro y entraron en la casa esperando encontrar a personas dedicadas a actividades ilícitas. Sin embargo, la casa estaba vacía, no había nadie ni nada. A pesar de eso, revisaron minuciosamente cada rincón de la casa, que era grande y lujosa. La peculiaridad que notaron de inmediato fue la presencia de restos de veladoras que habían sido encendidas, pero ya se habían consumido. Era un detalle que llamó la atención durante la inspección de la casa vacía. Había un altar en una casa que se usaba como lugar de reunión. Este cabo Sergio encontró un libro viejo y lo llevó consigo. Al principio no sabía qué libro era, solo notó que era antiguo y tenía algunas hojas manchadas. Resultó ser un libro de satanismo, posiblemente la Biblia negra escrita por Anton LaVey. Aunque Sergio no sabía su contenido en ese momento, se llevó el libro a su base militar. Después de regresar, mientras estaba libre de guardia, Sergio empezó a hojear el libro en su cama. Notó manchas rojas en algunas páginas, lo que le pareció extraño, pero también interesante. El libro contenía filosofías que cuestionaban la figura de Dios, presentando a Satanás como el libertador, entre otras ideas controversiales. Durante su estudio del libro, Sergio notó que le faltaban algunas hojas al final, como si hubieran sido arrancadas.
A pesar de esto, llevó el libro a su casa y continuó explorándolo con mayor detalle. Aunque muchos podrían pensar que es un libro que no debería leerse, Sergio encontró las filosofías intrigantes y cautivadoras, a pesar de las manchas y las páginas faltantes. Entonces, el cabo Sergio llevó el libro a casa, pero su madre, que era muy católica, lo tiró a la basura sin decirle nada durante unos días de descanso. Cuando Sergio se levantó buscando el libro, su madre le dijo que lo había desechado porque no quería esas cosas en casa. Aunque Sergio estaba molesto, tuvo que obedecer a su madre. Después de unos días, Sergio no encontraba el libro y le preguntó a su madre si sabía dónde estaba. Ella le dijo que lo había tirado, lo cual lo enfadó aún más. Sin embargo, Sergio decidió buscar el libro en internet y afortunadamente lo encontró para descargarlo en formato PDF. Continuó leyendo profundamente durante esos días, incluso sacrificando horas de sueño. Cuando llegó el momento de regresar al batallón, sus compañeros notaron que Sergio estaba diferente, más tímido y distraído. Sus amigos cercanos le preguntaron qué le pasaba, y finalmente, a uno de ellos le confesó que había estado leyendo un libro que le cambió algo dentro. Sergio describió cómo el libro le causaba dolores de cabeza al principio, pero luego lo sumergía en pensamientos profundos, sintiéndose como si flotara en una situación extraña. Resulta que, mientras el cabo Sergio leía en la madrugada, escuchaba ruidos como suspiros o respiraciones fuertes que pasaban de largo. También notaba sombras que se movían rápidamente de reojo. Sentía una pesadez en el ambiente, pero al mismo tiempo, ese miedo le impulsaba a seguir leyendo, como si fuera una combinación extraña de temor y gusto. Después de unos días en el batallón, Sergio empezó a notarse demacrado, como si estuviera muy cansado, sin descansar adecuadamente. Aunque era joven, alrededor de 24 años, su aspecto comenzó a deteriorarse. Él le contó a un compañero que había días en los que no podía dormir. Se despertaba en la madrugada y no podía conciliar el sueño, dándole vueltas a su cabeza. Sergio sentía que algo había cambiado dentro de él después de leer ese libro. Había voces o susurros en su cabeza, y en una noche especial, mientras hacía guardia, experimentó una especie de sueño despierto. En esos segundos de sueño, soñó con una silueta alta que lo observaba. Cuando abría los ojos, la sombra estaba presente, identificándola cada vez más con ciertos rasgos característicos. Llegó al punto en que veía la sombra de manera constante en lugares oscuros, generando desconfianza al entrar en esos lugares. Entonces, todas esas cosas extrañas que le sucedían a Sergio, sus amigos y compañeros se juntaron para hablar al respecto. Alguien le sugirió un libro llamado La Biblia Negra de Anton LaVey. Sergio, al escuchar sobre el libro, decidió leerlo. Algunos amigos tenían opiniones diferentes sobre este tipo de lecturas, pero uno de ellos sugirió que tenía un pariente involucrado en espiritismo y hechicería, y podía ayudar a Sergio. Después de salir de permiso, Sergio decidió visitar al pariente mencionado. Este pariente, al estar informado de los problemas de Sergio, le dijo que tenía muchos problemas y que lo tratarían para ver cómo podían resolverlos. Después de una sesión, Sergio experimentó una breve tranquilidad, pero pronto todo regresó con más fuerza. La sombra que veía se volvió permanente, como si su visión estuviera manchada por ella, similar a cuando un lente de cámara se mancha y ve sombras en cualquier dirección. Bueno, la cosa se puso más complicada, como que todo se salió de control. Cuando llegó a ese punto, el cabo ya no era el mismo. Estaba distraído, no comía bien, estaba flaco, demacrado, completamente cambiado. Aunque iba a enfermería y todo eso, la gente notaba que algo no andaba bien. Algunos pensaban que estaba deprimido o que tenía problemas familiares o sentimentales, pero resulta que alguien lo contactó a través de otro compañero militar. Este tipo le dio una dirección y le dijo que preguntara por alguien, usando una clave específica que no recuerdo bien. Así que el cabo, con toda su desesperación, quería resolver sus problemas y decidió ir al lugar indicado. Tocó la puerta. Bajó una persona, aparentemente normal, con barba y un aspecto un tanto extraño. Pero en fin, lo hizo entrar a la casa. El cuarto estaba oscuro, no se veía nada, solo se escuchaba a alguien hablar.
No había ni el reflejo de una vela, nada. En la conversación el cabo le contó sus problemas y, para no hacerla larga, resulta que lo llevaron directamente a una reunión de una especie de iglesia satánica, o culto a Satanás. Sí, así de surrealista. Después de ese día, el cabo regresó de manera inesperada. Volvió a ser el mismo de antes, o incluso un poco más audaz y despierto. Resulta que había hecho un pacto de sangre con esa secta satánica para que lo dejaran en paz. Además, hizo una promesa de seguir con ellos. La vida de Sergio se sumergió aún más en la oscuridad después de su encuentro con la secta satánica. Su pacto de sangre y la promesa de lealtad desataron fuerzas más allá de su comprensión. La sombra que antes lo atormentaba se volvió más tangible, una presencia malévola que lo acompañaba a todas partes. En el cuartel militar, sus compañeros notaron un cambio drástico en su comportamiento. Sergio, una vez un soldado valiente y comprometido, ahora irradiaba un aura siniestra. Su mirada era fría, como si hubiera perdido todo rastro de humanidad. Los susurros en su mente se intensificaron, convirtiéndose en órdenes susurradas por la sombra que lo poseía. Los superiores, preocupados por su transformación, intentaron ayudarlo. Psicólogos militares, médicos y líderes intentaron comprender lo que le sucedía, pero Sergio se volvió esquivo. Evitaba el contacto visual, respondía con monosílabos y se retiraba a la soledad de su cuartel siempre que podía. El oscuro pacto que había sellado se convirtió en su única obsesión. En una noche sin luna, Sergio desapareció del cuartel. No dejó rastro alguno, como si la sombra que lo poseía lo hubiera absorbido por completo. Los intentos de buscarlo fueron en vano. Nadie sabía hacia dónde se había dirigido ni qué destino le aguardaba. El cabo se adentró en las profundidades de la clandestinidad, uniéndose a rituales oscuros y actividades que desafiaban cualquier explicación racional. Su participación en los siniestros eventos de la secta satánica dejó una marca imborrable en su alma. Los susurros que una vez eran voces distantes se volvieron gritos ensordecedores en su cabeza. Las noticias de su paradero llegaron a oídos de sus antiguos compañeros. Algunos se negaban a creer en la metamorfosis de Sergio, considerándolo un mito urbano en el oscuro tejido de sus experiencias militares. Otros que habían presenciado su descenso a la oscuridad temían el día en que el cabo regresaría, lleno de maldad. En las noches tormentosas, cuando la lluvia azotaba el cuartel y el viento susurraba secretos oscuros, los soldados afirmaban escuchar la risa macabra de Sergio. Algunos incluso afirmaban ver su sombra, retorcida y distorsionada, danzando en las paredes de los cuarteles. Los eventos que siguieron se volvieron más misteriosos, como si Sergio hubiera cruzado un umbral hacia lo desconocido. Las leyendas sobre su participación en rituales oscuros se propagaron, alimentando el temor entre aquellos que conocían su historia. Después de meses de silencio, un susurro llegó a mis oídos en la noche. Una voz familiar, pero distorsionada por una presencia que no podía ser de este mundo. Era Sergio, o al menos lo que quedaba de él. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal mientras su presencia se intensificaba en la habitación. Traté de entender lo que estaba sucediendo, pero la realidad se desdibujaba ante mis ojos. La presencia de Sergio, ahora convertida en una masa oscura, se extendía por la habitación. Podía sentir la opresión en el aire, como si la misma oscuridad quisiera devorarme. Sergio, o lo que quedaba de él, extendió una mano sombría hacia mí. «No hay escapatoria», dijo con un tono melancólico. La habitación se sumió en la penumbra y pude ver sombras moviéndose a mi alrededor. Los ecos de risas macabras y susurros llenaron el espacio. Sergio, ahora una figura distorsionada de oscuridad, se desvaneció lentamente. Después de esa noche, las noticias de eventos extraños en el cuartel se multiplicaron. Testimonios de sombras danzantes, risas inquietantes y susurros en las mentes de los soldados se volvieron comunes. Algunos comenzaron a cuestionar su propia cordura, mientras otros se sumieron en el miedo de lo desconocido. La oscura leyenda de Sergio llegó a su clímax una noche, cuando una sombra insondable lo envolvió por completo. Los susurros y las presencias sobrenaturales que lo acompañaban desaparecieron de repente, dejando tras de sí un vacío inexplicable.
En una expedición de búsqueda, los soldados exploraron los rincones más oscuros del cuartel, pero no encontraron rastro alguno de Sergio. Su figura se desvaneció en el misterio, sumiéndose en las sombras de la leyenda urbana. Aunque persistieron las historias de sombras danzantes y susurros, la presencia tangible de Sergio desapareció por completo. El cuartel, marcado por los eventos inquietantes, recuperó gradualmente la normalidad. Los soldados vivieron con la incertidumbre de lo que realmente había sucedido con Sergio, pero la realidad cotidiana los atrapó, llevándolos de regreso a sus deberes militares. La historia de Sergio se desvaneció en el olvido colectivo, convirtiéndose en un recuerdo oscuro que solo unos pocos compartían en susurros nocturnos. La normalidad volvió a reinar en el cuartel, pero la sombra de lo desconocido persistió en la memoria de aquellos que habían sido testigos de los eventos inexplicables. Así, la leyenda de Sergio concluyó sin explicaciones, dejando a los soldados con preguntas sin respuesta y una sensación de inquietud que nunca desapareció completamente. La historia se perdió en la vastedad de lo inexplicable, y Sergio pasó a formar parte de un capítulo oscuro en la historia del cuartel, dejando solo el eco de susurros y sombras en el viento de la noche. El enigma de la casa. En el año 2009, se introdujo un nuevo entrenamiento para las unidades convencionales del ejército, como la infantería y la caballería. Este tipo de preparación, antes reservado para las fuerzas especiales, se implementó debido al aumento del narcotráfico y la presencia de carteles mexicanos en todo el país. La decisión se tomó ante la incapacidad de las fuerzas policiales para enfrentar la creciente fuerza, estrategia y armamento de estos grupos. Antes, nos entrenábamos principalmente para conflictos bélicos contra otros países, pero la situación dio un giro violento con las nuevas responsabilidades asignadas por el presidente. El escenario de nuestro entrenamiento era un pueblo ficticio con casas, vehículos y estructuras diseñadas con mecanismos especiales y explosivos. Este campo nos preparaba para combatir en entornos urbanos, acostumbrándonos a situaciones hostiles en poblados. Yo, siendo un soldado raso con 5 años de experiencia, estaba de guardia en ese lugar durante una semana, junto con el resto del pelotón. Nuestra misión incluía la seguridad del área, con 3 elementos asignados a tareas específicas. Uno cuidaba la zona donde descansaban los compañeros, otro vigilaba desde una torre y yo recorría a pie el pueblo. Durante mi turno de patrulla, algo inesperado sucedió. Eran más de las 3 de la madrugada cuando me tocó recorrer el pueblo de aproximadamente 1 kilómetro de longitud. Dada la naturaleza del lugar completamente vacío, la oscuridad y el silencio creaban una sensación inquietante. Mirar las ventanas y no encontrar a nadie detrás no era suficiente para evitar la sensación de ser observado. Cada esquina y edificio solitario contribuían a esa sensación de pequeñez. Fue en una noche aparentemente tranquila cuando todo sucedió, como en muchas otras. La rutina de patrullar calles desiertas se volvió más intensa de lo usual. Me preparé para hacer mi ronda, ajusté mi chaleco, casco y arma, y empecé a recorrer el lugar. Llegué a una casa, entré y todo estaba en orden. Las puertas eran pesadas y tenían un mecanismo para no quedarse abiertas. El suelo era de tezontle, una piedra volcánica rojiza y ruidosa al pisar. Recorrí las habitaciones, todo estaba en orden, y al sentirme solo, decidí sentarme en la cama y reflexionar. Después de unos minutos, escuché un ruido que me alertó. Alguien más estaba en la casa. Oí la apertura de la puerta principal y pasos por la sala. No sabía quién era, tal vez un superior que venía a supervisar. Escuché cómo entró a las habitaciones, abriendo cada puerta hasta llegar a la última, donde yo estaba. Todo sucedió rápido, sin tiempo para levantarme. Los pasos se detuvieron afuera de mi puerta. Todo quedó en silencio, esperando que alguien me reprendiera por estar sentado. Pasaron segundos en silencio y nada sucedió. Abrí la puerta, pero no había nadie. Revisé la casa y estaba completamente solo. Caminé por el perímetro, pero no encontré a nadie más.
No entendía, no había explicación lógica. El viento no pudo ser, las puertas eran pesadas y los sonidos que escuché eran de alguien abriendo puertas y recorriendo el pasillo. Ese sonido de pasos aún resonaba en mi cabeza. Después de eso, decidí alejarme rápidamente del lugar. Al iniciar el camino de regreso, sentí una mirada intensa y de inmediato una sensación incómoda me invadió. Era como si algo muy pesado hubiera caído sobre mis hombros. Es difícil de explicar, pero algo dentro de mí decía que alguien estaba encima de la casa, detrás de mí, observándome fijamente. Aunque no tuve el valor para voltear, sentí su presencia de alguna manera, como si se burlara de mí con una sonrisa maliciosa y ojos penetrantes. No pude verlo físicamente, pero de algún modo lo percibí con mis ojos espirituales, si es que me entienden. Caminar se volvió complicado. El miedo invadía mi cuerpo. Tenía ganas de salir corriendo, pero no quería que ese ente supiera que estaba aterrado. No quería ser su presa. Así que me alejé, caminando lo más rápido que pude, dentro de mis límites físicos. Fue la primera y última vez que di mi ronda hasta ese lugar. Pasaron unos 2 días sin contarle a nadie lo sucedido, para no arriesgar mi reputación. Sin embargo, una noche, al entregar las consignas al soldado que me relevaba, le indiqué que debía dar su rondín hasta esa casa. Su respuesta me sorprendió, no estaba dispuesto a ir a ese lugar. La resistencia del soldado ante la idea de patrullar cerca de esa casa levantó sospechas entre los demás compañeros. Aunque intenté disimular mi propia inquietud, el temor que se había apoderado de mí estaba ahora reflejado en los ojos del otro soldado. Decidimos cambiar las consignas para que otro compañero hiciera la ronda cerca de la misteriosa casa. Era una especie de acuerdo silencioso entre nosotros, una precaución instintiva ante lo desconocido que acechaba en ese lugar. La noche siguiente me encontraba en el cuartel cuando escuché un grito escalofriante. Corrí hacia afuera y al llegar al lugar de los hechos, encontré a mi compañero temblando, pálido como un espectro. Intenté obtener detalles sobre lo ocurrido, pero sus palabras eran confusas y apenas coherentes. Según su relato, al acercarse a la casa, sintió una presión en el pecho y una opresión en el ambiente. Una sombra oscura y amenazante se materializó en el pasillo, moviéndose con una malevolencia palpable. Mi compañero, presa del pánico, intentó retroceder, pero la sombra lo persiguió con rapidez. Mis ojos se encontraron con los de mi compañero y su expresión de terror me hizo estremecer. No había necesidad de palabras para comprender la gravedad de la situación. El ente oscuro que habitaba la casa parecía haber cobrado vida, manifestándose de una manera más aterradora de lo que podríamos haber imaginado. Las noches siguientes fueron inquietantes. Podíamos sentir la presencia acechante cada vez que nos aproximábamos al área de la casa. Los murmullos entre los soldados hablaban de sombras que se movían en las ventanas y de susurros incomprensibles que flotaban en el aire nocturno. Un día, un oficial de mayor rango ordenó una inspección del perímetro, incluida la casa. Nos asignaron la tarea, y mientras avanzábamos hacia el lugar, una sensación de opresión creció en el aire. La casa parecía emanar una oscuridad palpable, como si estuviera viva con una malevolencia consciente. Al entrar, la temperatura descendió abruptamente, y una extraña quietud se apoderó del ambiente. Los pasillos estaban desiertos, pero podíamos sentir que no estábamos solos. La atmósfera se volvía más densa a cada paso que dábamos. De repente, una ráfaga de viento helado barrió el pasillo, apagando las luces y sumiéndonos en la oscuridad total. Escuchamos risas susurrantes y pasos suaves, pero no podíamos ver nada. La tensión en el aire alcanzó su punto máximo y sentimos una presión en el pecho, similar a lo que había experimentado mi compañero la noche anterior. Al salir, la temperatura volvió a la normalidad y la presión en el pecho desapareció. Miramos la casa desde afuera, viendo cómo las luces parpadeaban débilmente en su interior. El oficial de mayor rango, al enterarse de nuestra experiencia, decidió sellar la casa y marcar el área como prohibida para patrullas nocturnas. La leyenda de la casa misteriosa persistió en el cuartel, pasando de boca en boca como una advertencia silenciosa. Los soldados evitaban mencionarla directamente, pero todos sabían que era un lugar donde la oscuridad había tomado forma.
Susurros del mal. Una noche fría de invierno, mientras estaba de guardia en el cuartel, le pedí a mi compañero un cigarrillo porque olvidé mi caja en el dormitorio. Mientras intentábamos encenderlo, escuché un tenue sonido de algo quebrándose, pero no le presté mucha atención. Mientras encendíamos el cigarrillo, noté que las manos de mi compañero temblaban, y de repente su rostro se llenó de terror, con sangre brotando de sus ojos, nariz y boca. Cayó sobre mí y empezó a toser sangre antes de dejar de respirar. Fue un momento confuso, pero cuando se desprendió su casco, vi que su cráneo estaba aplastado como si alguien lo hubiera presionado desde atrás. El informe oficial catalogó su muerte como un accidente en servicio y se le dijo a su familia que fue un accidente. Me prohibieron hablar sobre el incidente y las autoridades no pudieron creer mi relato. No pudieron culparme porque nadie podría haber causado ese daño con fuerza humana. Después de hablar con el psicólogo del cuartel, retomé mis actividades, pero lo que había vivido era solo el comienzo. En el dormitorio éramos 10 soldados. Una noche, mientras me preparaba para la guardia, un humo oscuro y denso se formó a unos metros de mí, adoptando una forma humanoide y deslizándose hacia mí. Desenfundé mi arma, pero fue inútil. En la cabeza de esa figura aparecieron 2 ojos rojos profundos, dejándome paralizado. La criatura se detuvo y adoptó una posición amenazante por un momento antes de moverse en otra dirección. Sentí un escalofrío por el miedo que me provocaba su presencia. Observé cómo llegó a una de las camas y se inclinó para mirar a un soldado que estaba recostado en ella. Increíblemente, vi cómo esta criatura se introdujo en su cuerpo, y el soldado reaccionó de una manera aterradora. Sin decir palabra, se sentó en la cama, manteniendo los ojos cerrados, y abrió la boca para introducir una de sus manos y arrancarse la lengua con brutalidad. El acto macabro fue tan repentino que hizo que la cama temblara, salpicando su sangre alrededor. El soldado de la cama superior se despertó con un grito de horror al contemplar al soldado que se mutilaba a sí mismo. Recuperé el control de mis músculos mientras veía a la criatura abandonar el cuerpo del soldado herido, quien ahora despierto, sintiendo el dolor y notando su sangre, entró en un estado de pánico. Esa noche todos presenciaron al soldado enloquecido que aún presionaba fuertemente la lengua con la mano. El médico del cuartel tuvo que medicarlo con calmantes hasta que finalmente se durmió. En la siguiente noche, la criatura volvió a atacar. Pasadas las 10 de la noche, escuché el estallido de vidrios mientras salía del comedor. Vi a soldados correr por el patio gritando que alertaran al médico. Encontré a un soldado tendido en el suelo cubierto de cortes causados por trozos de vidrio. Había saltado desde una ventana del segundo piso, amortiguando su caída en el césped. Estuve presente cuando contó lo que le sucedió. Mencionó que se dirigía hacia una oficina para entregar informes cuando se le atravesó una niña en el pasillo. Siguió a la niña hasta un pequeño cuarto que funcionaba como depósito. El soldado estaba dentro. Intentó encender la luz, pero no pudo. Llamó a la niña, pero ella no respondía. Le preguntó por su madre y cómo había entrado. Caminó hacia la zona iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. De repente apareció una cosa. Ese sector estaba iluminado y vio claramente la manifestación demoníaca. Una nube negra se elevó desde el suelo y tomó forma humana con enormes ojos rojos. La criatura movió sus largos brazos, colocó garras en su cuello y empezó a ahogarlo. El soldado aseguró que nunca había sentido tanto miedo. La criatura acercó su rostro mientras lo ahorcaba, mostrando un aspecto espeluznante y lanzando un gruñido con aliento putrefacto. El soldado se desmayó y la criatura lo arrojó por la ventana con fuerza. En la enfermería ocurrió otro fenómeno macabro. Disparos y gritos desesperados provenían de la guardia. Me permitieron ir de inmediato y presencié una masacre. Algunos soldados disparaban hacia un punto fijo mientras otros, cuerpo a tierra, les ordenaban bajar las armas. 2 soldados, enloquecidos, se quedaron sin municiones pero continuaron gritando y presionando los gatillos. Los elementos se levantaron y los redujeron. Cuando me acerqué, vi que disparaban a otro soldado, reducido a una masa de carne y huesos bajo el uniforme rojo. Quedó una laguna de sangre brotando del cadáver deshecho. Días después, supe que uno de los soldados vio al tercero,
un compañero de dormitorio con ojos rojos y expresión llena de odio. Después abrió la boca y escupió sangre con pequeños elementos metálicos, que resultaron ser hojas de afeitar. Luego se arrojó al suelo, adoptó una posición parecida a una araña y giró su cabeza a 180 grados, mirándolos mientras caminaba hacia ellos rápidamente. Los dos soldados, asustados, abrieron fuego pensando que su compañero estaba poseído. Este incidente aterrorizó al cuartel. Nadie se sentía seguro, y la criatura era vista como un demonio imparable e indomable. A los pocos días, un sacerdote llegó a la base, bendijo el terreno y ofreció una misa para todos. Después de hablar en privado con las autoridades, las cosas no se calmaban. Las tensiones en el cuartel persistieron, a pesar de los esfuerzos del sacerdote por exorcizar la malevolencia que acechaba los confines de la base militar. Los soldados se movían con cautela, sus miradas cargadas de temor ante la posibilidad de encontrarse cara a cara con la criatura demoníaca que había desatado el caos. Las noches se volvieron un tormento, con cada sonido amplificado por la paranoia que se había apoderado de las mentes de los soldados. Cada día traía consigo nuevos relatos de encuentros terroríficos, y la atmósfera se volvía más densa, con la sensación de que algo oscuro se cernía sobre todos. El sacerdote, después de sus rezos y bendiciones, no pudo disipar la presencia maligna que acechaba en cada rincón. En el comedor, las conversaciones se volvieron sombrías y llenas de supersticiones. Los soldados intercambiaban historias de avistamientos, de encuentros con la criatura y sus manifestaciones demoníacas. Después de semanas de convivir con el terror que se apoderó del cuartel, las cosas tomaron un giro más inquietante. En una noche particularmente oscura, donde la luna apenas dejaba entrever sombras, los pasillos resonaban con susurros de los soldados temerosos. Me encontraba en mi litera, incapaz de conciliar el sueño, cuando escuché pasos suaves acercándose. Al principio pensé que era otro compañero de unidad, pero algo en el ritmo de los pasos me heló la sangre. A lo lejos distinguí una figura borrosa, apenas visible en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando se detuvo junto a mi litera. No podía ver su rostro, pero su presencia emanaba una extraña mezcla de malevolencia y tristeza. Quedé petrificado, incapaz de articular una palabra. La figura sombría permaneció junto a mi litera, su presencia envolviéndome en una mezcla de temor y ansiedad. Durante lo que pareció una eternidad, no hizo nada, solo observaba en silencio. Finalmente, sin previo aviso, la figura se alejó lentamente, desvaneciéndose en las sombras de la oscura noche del cuartel. Siluetas grotescas. Mi nombre no es relevante para la historia que voy a contar, ya que es confidencial. La viví cuando formaba parte de un batallón de infantería de la Marina, en una operación ordenada por un presidente recién iniciado en su sexenio. La misión implicaba tratar con un importante líder en Sinaloa, quien había acordado entregar algunos sembradíos y personas, a cambio de ganar favor con el gobierno. Mi lealtad siempre fue cumplir órdenes sin cuestionar, pero lo que experimentamos en esta operación fue inesperado. La zona conflictiva era el Triángulo Dorado, comprendiendo los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. La ubicación en la sierra y la dificultad para acceder a los plantíos de amapola y marihuana eran conocidas. A través de servicios de inteligencia, ya teníamos localizadas las áreas a quemar, ya que los narcotraficantes mismos nos proporcionaron la información. Nos aventuramos confiados en que la misión no representaría mucho riesgo, ya que la mayoría de la gente del capo se había retirado. Desde el principio notamos el rechazo de los habitantes de los poblados que cruzábamos. La pobreza y la necesidad eran evidentes, con niños descalzos, hombres trabajando en el campo y rostros reflejando una realidad alejada de la opulencia de los líderes del narcotráfico. Avanzamos entre la hostilidad de la población, que desconfiaba del gobierno que históricamente les daba la espalda. La tensión aumentó debido a las lluvias intensas de esos días, provocando deslaves en los ya difíciles caminos de acceso. La gente de esos lugares, leal a los grupos delictivos locales, veía con recelo nuestra presencia,
ya que los consideraban benefactores que les proporcionaban servicios básicos, como energía eléctrica, centros de salud y mejoras en las escuelas. El ambiente se volvió aún más tenso y hostil con las difíciles condiciones climáticas y los deslaves que complicaron nuestros desplazamientos. La misión que parecía rutinaria se tornó en una experiencia imprevista y peligrosa en la conflictiva región del Triángulo Dorado. En la primera semana hicimos nuestra tarea sin mayores problemas, detenciones y quema de algunos sembradíos. Pronto las detenciones se volvieron tensas, ya que la mayoría eran campesinos que trabajaban en los cultivos. Las súplicas iniciales se convirtieron en amenazas, aunque sabíamos que eran peones en la organización. A pesar de ello, las órdenes eran claras y debíamos seguir adelante. Adentrándonos más en la sierra, el terreno complicado y el clima desfavorable pusieron en riesgo nuestra misión. En cierto momento, al cruzar un río, vimos perros inusualmente grandes que desaparecieron rápidamente. Algunos vehículos se atascaron debido a un deslave, y nuestros esfuerzos para liberarlos fueron inútiles. Nos vimos obligados a acampar en las faldas de un cerro, sabiendo que era un lugar vulnerable. Durante la noche, la tormenta se desató con relámpagos y truenos, mientras escuchábamos extraños ruidos en la cercanía. Montamos guardia para prevenir cualquier ataque. En mi turno sentí un mal presentimiento, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Compartí mis preocupaciones, pero mi compañero me aseguró que la operación sería segura, ya que el líder principal había retirado a su gente. Casi amanecía cuando, entre la maleza, escuchamos movimientos rápidos. Alerté a todos y nos preparamos para cualquier eventualidad. Los primeros disparos resonaron cerca del campamento, seguidos por ráfagas de armas de alto calibre. En medio de la confusión, nos unimos al fuego. Después de unos minutos, con aparente calma, el teniente ordenó detenernos. La noche tumultuosa nos dejó con una sensación de tensión y la certeza de que algo inesperado estaba ocurriendo en aquella remota ubicación. Todo eso nos mantenía alerta y nerviosos, con los ojos escudriñando a nuestro alrededor. Se sentía como si algo malo pudiera aparecer de repente entre los árboles y atacarnos. La extrañeza radicaba en que varios de nosotros compartíamos esa sensación de miedo. Después de unos minutos de calma, el teniente ordenó una investigación. Nos dispersamos con nuestras linternas, tratando de encontrar lo que había perturbado a mi compañero, quien seguía en un estado extraño. Al inicio del siguiente día, continuamos explorando por si habíamos dado con algo la noche anterior, pero no encontramos nada más que un anciano con su nieta, llevando leña en un asno. El anciano se ofreció a buscar ayuda en su pueblo, mencionando a alguien con un tractor que podría ayudarnos. Agradecimos y 2 de nosotros fuimos con él en busca de asistencia. Mientras tanto, el teniente interrogó a mi compañero sobre lo que había experimentado durante la madrugada. Aunque al principio estaba alterado, le contó al superior que había visto algo increíble. Un animal similar a un perro que, al ser descubierto, caminó erguido sobre sus patas traseras, revelando un tamaño descomunal y rasgos inusuales, como brazos largos con enormes garras. El animal le advirtió que nos fuéramos del lugar bajo amenazas, y mi compañero, asustado, disparó sin causarle daño antes de que el animal desapareciera en la espesura. Mientras tanto, en el pueblo del anciano, notamos que tenía viviendas mejor construidas y algunas camionetas en buen estado. Lorenzo el anciano nos recibió amablemente, sin miedo, y nos invitó a tomar café y pan en su jacal. Su nieta, aunque callada, no dejaba de observarnos con curiosidad. Mientras desayunábamos, Lorenzo nos preguntaba qué asuntos nos habían llevado por esos lugares. Mi compañero y yo solo respondimos de manera vaga. Después de terminar nuestro café, Lorenzo nos llevó a la casa de uno de sus vecinos. En el camino, le pregunté si había algo extraño en el monte, considerando la sorpresa de la noche anterior. El anciano dijo que hay cosas malas en la sierra, a veces traen advertencias, y es mejor prestarles atención porque después nada las detiene. En ocasiones, el diablo anda por el monte oliendo el mal y se acerca a ver lo que hacen las personas, le encanta. Pero no debíamos preocuparnos, ya que si hubiera sido algo malo, los habría matado a todos. Mi compañero y yo solo nos miramos.
Llegamos a la casa del vecino con el tractor, quien amablemente nos ayudó a intentar sacar nuestros vehículos atascados. Después del mediodía, finalmente logramos salir de ese apuro. Agradecimos a esos hombres y nos dispusimos a abandonar el lugar. Sin embargo, algo extraño ocurrió, ya que Lorenzo me tomó del brazo y en voz baja me dijo que era mejor que nos fuéramos de la sierra, ya que sucedían cosas para las cuales no estábamos preparados. Al principio pensé que bromeaba, pero su expresión seria me hizo reflexionar. A pesar de ello, con muchos años de servicio, decidí no dejar que las palabras de un campesino me afectaran y traté de olvidar el asunto. Continuamos nuestra travesía y llegamos al siguiente punto, pero esta vez algunos hombres se resistieron, lo que nos llevó a un breve tiroteo que logramos controlar. Trabajamos durante todo el día en extensas áreas de terreno encomendadas. Cuando cayó la noche, algunos compañeros y yo prendimos un cigarro y charlábamos, deseando abandonar ese lugar horrible, ya que estábamos cerca de completar nuestra misión. Nuestros superiores se comunicaban con los altos mandos del ejército, informándoles que estábamos próximos a regresar. Esa noche, alrededor de las 11, comenzaron los primeros ruidos en nuestro campamento. Algunos compañeros descansaban mientras otros montaban guardia. Yo no podía dormir, como si un extraño presentimiento se apoderara de mi mente. Recordaba las palabras de aquel anciano, advirtiéndonos que deberíamos abandonar todo eso mientras aún tuviéramos vida. Estaba absorto en mis pensamientos cuando de repente se escucharon gritos y un gran alboroto. Todo era confusión, pensábamos que nos habían emboscado. Por instinto, intenté agarrar mi arma, ya que parecía un fuego cruzado. Rápidamente traté de resguardarme, pero lo extraño era que las detonaciones las hacíamos nosotros mismos. A unos 10 metros de distancia, vi un grupo de bestias horribles que hacían sonidos similares a los de los perros. No tenían una forma clara debido a la densa oscuridad. Sus siluetas se movían entre las sombras, distorsionadas y grotescas. Los sonidos que emitían eran una mezcla de gruñidos y aullidos, una cacofonía que cortaba la noche como cuchillas afiladas. El campamento se sumió en el caos mientras intentábamos coordinarnos para hacer frente a esta amenaza incomprensible. Los gritos de mis compañeros resonaban en el aire, mezclándose con los sonidos siniestros de esas criaturas. Las balas iluminaban intermitentemente la oscuridad, revelando brevemente las figuras grotescas que se acercaban. A pesar de nuestros esfuerzos, la confusión y el miedo se apoderaron de nosotros. Algunos soldados caían presa del pánico, disparando indiscriminadamente en todas direcciones. En medio de la refriega, pude ver cómo una de esas criaturas se abalanzaba sobre un compañero. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza alrededor de su cuello, arrancándole un grito de agonía. Busqué a mi compañero, el que compartió conmigo el desayuno en el jacal de Lorenzo, pero entre la confusión y la oscuridad era difícil distinguir rostros. Las luces destellantes de los disparos ofrecían solo vislumbres fugaces de la horrible realidad que nos rodeaba. La lucha se prolongó durante lo que pareció una eternidad, pero finalmente las criaturas retrocedieron. El campamento yacía en ruinas, testigo de un enfrentamiento que no tenía explicación lógica. El silencio pesado se apoderó de lo que quedaba de nuestro campamento. Los altos mandos del ejército llegaron al campamento, pero sus rostros mostraban desconcierto. Nadie podía dar explicación alguna a lo que acabábamos de presenciar. En los días que siguieron, la paranoia se apoderó de nosotros. Cada sombra en la sierra parecía albergar una amenaza invisible. Intentamos contar nuestra historia, pero las palabras sonaban insuficientes, ridículas incluso para nosotros mismos. Las investigaciones y los informes no arrojaron respuestas satisfactorias. Nadie podía explicar de manera coherente lo que había sucedido en aquella fatídica noche. La historia se volvió una especie de leyenda entre los soldados que habían vivido aquel terror. Algunos de nosotros fueron transferidos a otras misiones, separándonos de aquel lugar maldito. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.